Buenas noches a todos, gracias por venir, perdón por las demoras. Bienvenidos, este será un conversatorio que lo organizamos desde MUR en el marco del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Este año el tema propuesto a nivel mundial es el diagnóstico, una etapa clave y muchas veces desafiante para quienes viven con EM. Hoy queremos hablar justamente de eso, cómo se diagnostica la esclerosis múltiple en Uruguay, qué avances hay, qué dificultades siguen presentes. Para ello, hoy nos acompañan 3 neurólogos y amigos de la casa con mucha experiencia: la doctora Valeria Rocha, neuróloga en la Policlínica de Esclerosis Múltiple en el CASMU y en el Hospital Policial. Nuestro querido Carlos Bolaña, neurólogo, presidente de la Sociedad de Neurología del Uruguay. Gracias, Carlos. El doctor Luis Rodríguez, neurólogo, que reside nombrado director de salud de Salto. Gracias por venir. Lo organizamos en 3 bloques temáticos, cada uno con preguntas disparadoras que guían el diálogo con 3 neurólogos invitados. Al final le dejaremos un breve espacio para responder preguntas de ustedes, ¿sí? Lo único que queremos aclarar desde ya que las preguntas tienen que ser relacionadas al diagnóstico. Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos hace más años en nuestro diagnóstico, pero nos tenemos que encauzar en la temática del día de hoy, ¿sí? Cualquier cosa ya saben que si tienen una consulta nos pueden hacer llegar después al teléfono de MUR y nosotros se la compartimos a los doctores. Bueno, entonces el sistema va a ser así: 3 bloques de preguntas y ustedes se turnan o interactúan entre ustedes con las respuestas. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple en Uruguay? ¿Cuáles son hoy los principales criterios clínicos y estudios que se utilizan para diagnosticar la EM? Bueno, hola. Bueno, antes que nada, gracias Mónica, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por venir y por sumarse el día de hoy. Esto es igual de importante para ustedes que para nosotros también. Para nosotros es un honor poder estar acá y acompañarlos y haber recibido la invitación. Voy a empezar yo, dado que me quedó y no me pusieron un botón rojo para pedir la palabra. Bueno, el diagnóstico de la esclerosis múltiple, primero que tiene que ser hecho en una persona que tenga un cuadro clínico compatible, ¿sí? No es que a cualquier persona le podemos aplicar los criterios diagnósticos. Hay algunos cuadros clínicos que son más sugerentes y hay otros que son menos sugerentes o más atípicos, pero a veces también vale la pena pensarlo. Dentro de los cuadros clínicos más sugerentes, personas que tienen episodios de inflamación en la médula, con problemas para caminar en ambas piernas, problemas sensitivos, problemas urinarios pueden tener. Los episodios de neuritis óptica, que en general la pérdida visual de un ojo en cuestión de días, que a veces puede mejorar de forma espontánea y a veces no. Esos son como los más habituales que vemos y los que están más reportados, o sea que aparecen más frecuentemente. Pero algunas personas también aparecen con síntomas más inespecíficos, síntomas sensitivos, hormigueos en las manos, en los pies, el signo del Hermit, que algunos lo habrán escuchado. Algunas personas pueden tener episodios de vértigo. En fin, hay otros cuadros que también son frecuentes, pero no tanto como los primeros, y también nos hacen pensar en que esta persona puede tener esclerosis múltiple. Entonces, hoy en día se usan los criterios de McDonald, ¿sí? Que son los criterios específicos, donde nosotros lo que básicamente tenemos que evidenciar es que el paciente, o sea, esa persona que tiene ese cuadro clínico apropiado, tenga las lesiones, ¿no? Las lesiones que vemos en la resonancia, que es de los principales biomarcadores que se usan para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Como ustedes sabrán, cuando en general el diagnóstico ya se plantea cuando hay una resonancia que es compatible, ¿no? Y en esa resonancia tenemos que ver que la persona tenga lesiones en por lo menos uno de varios lugares del sistema nervioso central, o sea, el nervio óptico, el cerebro, el tronco encefálico, o la médula o el cerebelo. Esos son como los lugares donde tenemos que ver por lo menos que haya. Ahora los criterios van a cambiar y con solo una afectación se podría diagnosticar, pero hasta el momento actual por lo menos tenemos que tener 2 lugares de esos comprometidos. Y después, el otro criterio que se tiene que cumplir es lo que llamamos la diseminación temporal, o sea, tenemos que ver que las personas hayan tenido más de un episodio de síntomas neurológicos o tengan un cuadro progresivo de síntomas, ¿no? Que no tengan empujes, pero sí tengan un síntoma que viene empeorando de forma progresiva en el correr de un año.
o que tenga una punción lumbar positiva, o que tenga lesiones en esa resonancia que estén inflamadas, que nos hable de lesiones más nuevas y también de lesiones más viejas, ¿no? Esos criterios de diseminación temporal. Esa es como la lógica más grande, ¿no? Y creo que es lo más importante que a veces los neurólogos tenemos que explicar a la hora de hacer este diagnóstico. Después, hoy en día, como les decía, en 2024 se actualizaron los criterios diagnósticos, todavía no se publicaron, pero van a haber cambios que nos van a permitir hacer un diagnóstico más temprano, más oportuno de la enfermedad. Y después hay cuadros que también no son exactamente, ¿no? Siguen un poco otras reglas, como es el síndrome radiológico aislado, las personas que tienen solo lesiones pero nunca tuvieron clínica, que por ejemplo se hicieron se hicieron la resonancia por dolor de cabeza o porque tuvieron un golpe en la cabeza. Esos son otros escenarios en los cuales se puede diagnosticar la enfermedad, pero bueno, no es lo más habitual. Bien. No sé si los chicos quieren agregar algo. Buenas noches, gracias por la invitación. No, Vale estuvo muy clara, muy concisa. Lo importante lo importante es ante determinados síntomas, por ejemplo, cuando un paciente pierde la visión de un ojo, en general el oftalmólogo, que es el primero que lo ve, tiene la idea de que eso puede ser una neuritis óptica y ya le pide la resonancia. O sea, como que hay síntomas que ya de entrada orientan, o los médicos que lo ven orientan. Entonces, digamos, no digo que es fácil porque no hay nada fácil, pero es más directo la consulta y el pedido de resonancia. Muchas veces lo pide el propio oftalmólogo la resonancia y después con el resultado se lo manda al neurólogo. Esta es la secuencia. Otra manera de llegar a los pacientes, a los neurólogos, es el otorrino. A veces el otorrino, ante un paciente que tiene un síntoma, un vértigo, un síntoma que resulta típico, pide resonancia. Entonces la resonancia a veces muestra lesiones desmineralizantes, también lo manda al neurólogo. O sea, hay varias vías de llegada al neurólogo. Otra vía es el traumatólogo. Muchas veces pacientes que tienen determinados síntomas, que van al traumatólogo, el traumatólogo le pide una resonancia y la resonancia aparece en lesiones, entonces ahí van al neurólogo. O sea, hay distintas vías por las cuales puede llegar. El gran problema es aquellos síntomas, como dijo Vale, que, por ejemplo, hormigueo, la pérdida de sensibilidad de un brazo, de una pierna, de un lado, que eso se va solo. Entonces el paciente no consulta. Y de repente demora 1, 2, 3 años en volver el síntoma, entonces resulta, ahí sí consulta. Entonces, esos son los síntomas que hay que tener mucho cuidado a veces, pues son síntomas que se van solos y no le generan mayor problema. La pérdida de visión de un ojo sí, eso generalmente es raro que no consultan. Pero el problema son los síntomas sensitivos, que son muy frecuentes, que a veces no, la primera, la segunda o la tercera vez a veces no consulta. Entonces, yo creo que esos son los síntomas sobre los cuales uno tiene que hacer hincapié. Hoy por hoy, uno lo ve, los residentes prácticamente la tienen muy clara. O sea, un paciente que consulta por un determinado síntoma, le piden resonancia. O sea, eso es una cosa bastante, está bastante estandarizado en ese sentido. Hoy hemos adelantado muchísimo en ese sentido. Pero el problema son esos síntomas que se van solos y que no le generan mayor problema al paciente, ¿no? En cambio los otros sí, cuando no ve de un ojo, o un problema de la marcha, la pérdida de fuerza de un miembro, eso sí, ¿no? No sé, Luis, ¿querés aportar? Bueno, gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar acá. Y como ellos, sumando a todos los conceptos, no hay que olvidar que muchas veces se dice, y estoy convencido, que la esclerosis múltiple es una enfermedad de las 1000 caras, ¿no? Hay tanta multiplicidad de presentación clínica como individuos con esclerosis múltiple. Entonces, muchas veces todos estos síntomas, principalmente cuando uno pierde la fuerza de un brazo, de una pierna, bueno, es como más
categórico a la hora de solicitar una imagen. El tema es muchas veces llegar al diagnóstico cuando son síntomas inespecíficos, ¿no? Que muchas veces dejamos pasar, que muchas veces la misma persona dice, bueno, esto es por estrés, hormigueo en la cara o alrededor de la boca o en el miembro o tal miembro. O la propia fatiga, ¿no? O la propia fatiga o el cansancio con el tema, hay un llamado fenómeno de Uthoff, que el fenómeno de Uthoff es cuando con las altas temperaturas tenemos el tema del cansancio excesivo, la fatigabilidad, la pérdida de ganas de hacer las cosas, ¿no? Como esa fatiga muscular. Y otra cosa, aportando esto, que es una enfermedad de descarte, ¿tá? Se tiene que descartar otras enfermedades para de alguna manera después llegar a concluir que, de acuerdo, como bien decía Valeria, llegar a los criterios diagnósticos de McDonald's, que hay nuevos criterios y que de alguna manera hay que realizar otros estudios para descartar otras enfermedades, porque hay otras enfermedades parecidas a la esclerosis múltiple que pueden manifestar esas lesiones de carácter inflamatorio a nivel encefálico, tromboencefálico, cerebelo, médula y nervio óptico. Entonces, no es solamente pedir la resonancia, sino también apoyarse el diagnóstico descartando otras enfermedades que pueden llegar a causar dicha inflamación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Bárbaro. Y la siguiente pregunta, que creo que un poco ya se respondió, pero igual, ¿cuánto tiempo suele pasar en promedio desde la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico? También sabemos que cada paciente es un mundo, ¿no? O sea, hay casos como personas, ¿no? Pero mira, esto nosotros ¿se acuerdan que el año pasado en esta misma jornada, en este mismo evento, presentamos los datos del estudio de incidencia? En ese estudio de incidencia también hicimos un análisis de este tipo de información, que no lo hemos publicado, pero eventualmente lo vamos a publicar. Y yo lo estuve repasando hoy para contárselos de forma bien certera. Lo que nosotros vimos fue que desde que las personas comienzan con un síntoma hasta que consultan, el promedio habitual es entre 0 y 2 meses. ¿Por qué? Un poco lo que decía Carlos, si yo de un día para el otro, ¿no?, empiezo a perder la fuerza de ambas piernas, ¿no?, empiezo a tener incontinencia, voy a consultar rápido, ¿no? O lo mismo si tengo una pérdida visual de un ojo y me duele el ojo, voy a consultar. Pero si tengo algún síntoma sensitivo, algún hormigueo, bueno, de repente demoro un poco más en consultar, ¿verdad? Pero si va, si viene, pienso que estoy nervioso, como decía Luis. Entonces, el promedio más o menos es ese, de 0 a 2 meses. Después lo otro que vimos fue que desde que la persona consulta hasta que se llega al diagnóstico, la media es de 4 meses. Sí, y como decía también Carlos, ha mejorado mucho. Hoy en día la resonancia está mucho más disponible, las enfermedades neurológicas están más visibles, la esclerosis múltiple también está más visible. Entonces eso hace que hoy en día el umbral que tiene un médico para derivar a un neurólogo, que a veces ahí es como el punto de inflexión, ¿no? Cuando el médico general, el médico de puerta, le da relevancia a ese síntoma y hace el pase al neurólogo, porque la mayoría de las personas con este tipo de síntomas en general consultan en emergencia o a su médico de cabecera. Creo que era tipo un 10-14% que consultan primero al neurólogo, no es lo más habitual. Entonces nosotros necesitamos que las personas lleguen a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, eso ha mejorado. Entonces, y también hoy en día las personas buscan más, ¿no? Investigan más, qué me pasa, qué es lo que siento, busco en internet, ¿no? Y entonces eso, a veces siempre decimos que internet es un arma de doble filo, pero en algunos casos ayuda a decir, no, mirá, necesito ver un neurólogo, ¿no? No, sobre todo cuando siempre hablamos de que el síntoma tiene que estar más de 24 horas. Exacto. Entonces, como les decía, entonces el tiempo entre que la persona consulta, que se ve por primera vez, la mediana es de unos 4 meses a que se llega al diagnóstico. A veces el diagnóstico se hace, bueno, el paciente tiene neuritis óptica, se interna y lo hacemos en cuestión de días, ¿no? Y hay veces que demora un poquito más, estudia ambulatorio y bueno, y eso puede generar más demoras, por eso ese tiempo, ¿no? Y después, no sé si capaz lo preguntas más adelante. A ver. El tiempo que vimos desde el diagnóstico hasta que se inicia un tratamiento, también la mediana es de 4 meses.
Hay personas que lo inician más rápido y hay personas que van a demorar un poco más. Ahí ya tiene que ver obviamente, bueno, la decisión obviamente, la charla que se tuvo respecto al tratamiento, la decisión de tratamiento que se eligió, si el tratamiento va por Fondo Nacional de Recursos o no. El Fondo Nacional de Recursos hoy en día, ellos publicaron el año pasado un análisis y desde que se pide la medicación, desde que a ellos les llegan todos los papeles y está todo correcto, hasta que se aprueba un fármaco, están teniendo un promedio de 18 días. Está muy bien si comparamos con la región en la que estamos. Pero bueno, a veces acá el problema es el tiempo que se llega, ¿verdad?, a hacer todos los estudios, a hacer todas las consultas, a juntar todos los formularios. Y eso en el sistema de salud que tenemos puede ser un poco tedioso. Entonces creo que también un poco explica esa demora. Bien. Bueno, y la última de este bloque es: ¿qué barreras se enfrentan los pacientes en Uruguay para obtener un diagnóstico oportuno? También, un poco ya lo estuvimos hablando, pero si quieren decir algo más. No, lo que yo quería decir una cosa. Esto que habla Vale es ahora. Nosotros con el profesor Henninger, a veces los pacientes, antes de la resonancia, era hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple era muy difícil, había que descartar una cantidad de cosas. Y pasaban años. Yo me acuerdo de tener pacientes que duraron 8 o 10 años claro, entre el primer síntoma y el diagnóstico. O sea, hoy por hoy es mucho más rápido, mucho más accesible, hay mucho más. Bueno, 20 años nos dicen 20 allá. años, bueno, por eso. Hoy hay muchos más resonadores. Hoy un paciente que consulta la resonancia demora 15 a 20 días. Antes demoraba muchísimo más, o sea, hoy. Sin duda. Y después quiero aclarar una cosa, y yo siempre digo lo siguiente: Uruguay estamos muy bien. Siempre nos quejamos porque los uruguayos somos quejarnos, ¿no? O sea, somos quejosos. ¿Escuchan a Carlos ahí? Pero Carlos, en acá. Uruguay estamos bien, o sea, se accede a la resonancia, los médicos están capacitados, los neurólogos están capacitados, se hacen las cosas bien. O sea, yo soy optimista, creo que vamos a estar mejor. Creo que este tipo de instancias, cuanto más Y hay muchos avances, sí. Yo creo que primero que estamos muy bien y después que vamos a estar mejor, seguramente. Las nuevas generaciones son mejor que nosotros, por suerte. Son mucho mejores. Uno ve que los chiquilines hacen mucho mejor las cosas y con mucho menos prejuicios. Bueno, no es que hagan mejor las cosas y no por tirar atrás a los demás, sino que cuentan con otras herramientas. No, pero digo, uno ve toda la gente joven realmente tiene otro impulso, ¿no? Era lo que quería agregar. Muy bien. ¿Algún otro comentario respecto a esto? Muy bien, continuamos. El acceso a resonancias, estudios y consultas con especialistas, ¿es equitativo en todo el país? Desde ya que no. Esta fue para el litoral. Sí, ya vi que me pasaron, ¿no? Como representante de otros departamentos del interior, ¿no? Primero hay una gran brecha entre lo que es norte de Río Negro y sur de Río Negro, ¿no? Hay para tirar un dato, el 70% de los médicos se concentran al sur de Río Negro, ¿tá? Entonces ahí ya hay una gran brecha. Con respecto a, hay diferencias, claro que sí, hay diferencias. Puedo contar, por ejemplo, experiencias yo, aparte en Salto, voy a Bella Unión. Ahí no hay resonador, ahí depende también de la autorización de dónde se haga la resonancia, si la hacen en Brasil, si la hacen en Uruguay. Sí. Eso me enteré nuevito, no me imaginaba que, por ejemplo, de Rivera mandaban a hacer resonancias y estudios de sangre, inclusive. Exacto. Entonces, hay situaciones en las cuales me ha pasado de que, bueno, y tratar de convencer a los gestores, por más que yo actualmente esté en la Dirección Departamental de Salud, por suerte, sí, es real que se ha cambiado gracias al tema de la capacitación, de tanto de lo que uno le pone, y bueno, yo creo que también como Sociedad de Neurología del Uruguay próximamente se va a ir al interior a tener mayor capacitación a los neurólogos y médicos en general, porque muchas veces la captación, la captación desde la captación, médico general. yo creo que ahí es una de las fallas principales en cuanto a la captación, y después lo que es entrar en el sistema de atención que transita la persona, la familia y todo, y la desesperación muchas veces, porque claro, muchas veces tiene los síntomas,
lo consulta en internet, lo consulta con el médico y va al sistema y se encuentra con un gran muro de que, bueno, la resonancia le dan para 2 meses, el síntoma, bueno, puede ser, te doy prednisona, te doy metilprednisolona, o te doy, vamos a ver. Entonces, hay diferencias, claro que sí. Y que muchas veces eso hace que sí han cambiado las cosas, sí estamos mejor en ese sentido, pero hay diferencias en cuanto a la asistencia. Mucho, sí. Y pasa, ni hablar con el tema del acceso a la medicación por el Fondo Nacional de Recursos, ¿no? Depende de la mutualista, depende de ACE, depende del administrativo, depende, o sea, es técnico dependiente. Y también desde el punto de vista de la resonancia, nosotros ya estamos obviamente como automatizados de pedir cada vez que pensamos en esclerosis múltiple, bueno, protocolos de enfermedades minimizantes, y ya el imagenólogo ya va directamente a pensar, si no ponemos eso, es como que cuesta más, bueno, depende también del informe, ¿no? Claro. Y de alguna manera nosotros fiarnos o no y mirar las imágenes independientemente del informe. Y a veces... Muchas veces no llega el informe y tenemos que estar observando, ¿no?, la correlación clínica imagenológica para que poder... Y después todo el tema, yo creo que sí, que hay cosas para estar más aún mejor, como vamos a decir, porque sí, hay brechas en cuanto a la atención. Y hay pocos neurólogos que están, como decíamos, del norte del Río Negro para claro. arriba. Sí, hay departamentos en los cuales se trasladan. Bueno, yo por ejemplo voy a Bella Unión, porque en Bella Unión no hay un neurólogo que resida en la ciudad de Bella Unión. En todo lo que es del país hay lugares que no tienen consulta con neurólogo. Y para conseguir consulta con un neurólogo, tanto en el público como en el privado, hay diferencias. Sí, mucho tiempo pasa. Tal cual. No, para agregar también a esa diferencia que hablamos, ¿no?, de Montevideo, interior, norte, sur, además hay diferencia en el subsector público y privado. Nosotros en el estudio de incidencia, el 70% de los pacientes que recibimos fueron del subsector privado, ¿no? Y eso en realidad no es concordante con la distribución de la atención, porque la mitad de las personas en el UAS atienden en ACE, ¿no? La mitad. Entonces, deberíamos haber recibido más que el 30% del sistema público. Entonces, sin dudas, también ahí, ¿no?, hay un menor acceso al diagnóstico cuando miramos entre público y privado. Claro. No, yo no trabajo, yo solo trabajo en el sector público, no trabajo a nivel privado. Puedo hablar por donde yo trabajo, que es el hospital, trabajaba en el Hospital Pasteur acá, hasta hace... ¿Me escuchan? Ahora sí. Hasta hace 15 días trabajaba en el Hospital Pasteur, ya me jubilé, sigo en el Hospital Policial. A nivel del sector público en Montevideo, vamos a hablar de Montevideo, a nivel del sector público, ACE y Hospital Policial y Hospital Militar, estamos bien, o sea, se accede a la resonancia sin problema. Un paciente que consulta en yo estoy hablando por los hospitales públicos que yo conozco, que es el Pasteur, Policial y Militar. Un paciente que consulta en una policlínica con un neurólogo, el neurólogo tiene sospecha que puede ser una enfermedad minimizante, le pide la resonancia. Demora unos 15, 20 días más o menos, poco más, poco menos, en tener la resonancia. Por lo tanto, a nivel del sector público es bastante, digamos, es bastante más rápido. A nivel privado no conozco, pero hay más barreras, es mucho más dificultoso, hay que autorizarlo. A nivel del sector público es mucho más accesible, por lo menos no hay tanta limitación. En el Pasteur. Yo hablo del Pasteur y el policial. Hablo del Pasteur y policial. Digo, el resto no. Pero digo, donde nosotros trabajamos, que bueno, con Vale compartimos el policial, nunca hemos tenido problema. Y militar creo que también. Creo que también. No te invito a ir al norte. No, también otro problema que hay es que la resonancia en muchos lugares solo la puede pedir el neurólogo. Entonces, el paciente tiene que llegar al neurólogo. Entonces,
tú hablas desde un paciente que ya llegó al neurólogo. Ese paciente ya cruzó la meta, ya llegó. Hay personas que realmente les cuesta porque van por emergencia, los mandan al traumatólogo, el traumatólogo le pide 30 placas, no entiende lo que le pasa, ¿se entiende? Lo manda al reumatólogo y el paciente va, es como una carrera de obstáculos a veces llegar al neurólogo. Una vez que llegan nosotros, los neurólogos hoy en día, o sea, la imagen que solicitamos es la resonancia. Hoy en día la tomografía ha caído en desuso. Hoy sabemos que el sistema nervioso se ve bien en resonancia y que si yo quiero pensar una esclerosis múltiple, pedir una tomografía no tiene sentido. Al revés, estoy irradiando, estoy demorando, estoy haciendo más costos, porque igual le voy a pedir la resonancia aunque la tomografía me dé bien o me dé mal. Entonces, el tema es que hay que llegar, ¿no?, a esa consulta con neurología, que yo creo que ahí estamos a veces como en un punto de inflexión, ¿no?, que alguien tiene que sospechar este síntoma es neurológico y hacer la derivación y bueno, y todos los tiempos de demora se tienen que alinear para que la persona pueda llegar en tiempo y forma. Creo que un poco lo que ha ido cambiando es la presencia de residentes de neurología. Sí. El residente de neurología que está a nivel público y en algunos lugares privados, muy pocos, a nivel público en casi todos los hospitales públicos de Asia, en Montevideo estoy hablando, hay residentes, hace que ya el residente de neurología ya sabe ante determinados síntomas qué pedirle. Entonces ahí ya se está cortando los plazos. El residente que está en puerta y que recibe al paciente en la emergencia ya le puede pedir la resonancia. Entonces ahí ya se empiezan a cortar los tiempos. Creo que la variable es el residente, que está en los lugares públicos y en algunos lugares privados. Creo que la variante es esa, y ese es el plus que tiene a nivel público. No sé qué opinás, Vale. Claro, es una visión centralista. Claro, o sea, si vamos al tema EMUR nomás, con los pacientes que llegan a EMUR, lo que llegan a EMUR tiene otra historia, ¿no? Tiene otra historia de diagnóstico y otro tiempo de llegada al diagnóstico, ¿no? Entonces, sí entiendo que de alguna manera comparto que a nivel de acá de la capital ha mejorado por toda instancia formativa, pero sí hay una brecha con respecto al interior, ¿no? Y más aún al norte del país. Porque más en lugares que no hay neurólogos o que, por ejemplo, el neurólogo va una vez al mes a ese lugar, todavía, o sea... Imagínate que no me sale la necesidad de ir a consultar a un neurólogo un día después de que estuvo en esa consulta. Es casi 2 meses. Claro. Porque entre que te coordinan, se hacen casi 2. Sí, pasa. Entonces, sí me parece que sí se ha mejorado mucho en comparación con hace varios años atrás, porque como bien decía Carlos, ha cambiado. Y con respecto a otros países estamos muy bien, para que tengan una idea, ¿no? Cómo estarán los otros países, pero tenemos que mejorar nosotros, ¿no? De una manera poder tener la necesidad de esto, de mayor educación médica continua, también de que los pacientes de alguna manera, y lo mismo paciente ha pasado en Salto, por ejemplo, que se formó un grupo también de pacientes con esclerosis múltiple, o que saben que de alguna manera qué síntomas pueden llegar, y bueno, del vecino, del otro, y bueno, y hay otra realidad también con respecto, eso lo cuento desde el punto de vista personal, muchos tienen el teléfono del neurólogo, claro, sí. y se comunican, y bueno, ¿sabés que tengo tal síndrome? ¿Cuándo me haces un lugarcito, no? O estás en el súper, o te están tocando, mirá, me pasó esto, puede ser una esclerosis múltiple, bueno. Entonces, está en la actitud también de poder atender a la persona, y sí me ha pasado, tengo gente acá que ya me ha pasado, de que, por ejemplo, empiezan con una neuritis óptica y van a sacar número, la resonancia, le dan para 1 mes y medio, y bueno, ahí yo tengo que llamar al imagenólogo, porque claro, nos conocemos entre todos, y bueno, vos, mirá, tengo posible neuritis óptica, puede ser que me adelantes, bueno, sí, está, o sea, esa es la ventaja un poco del interior. La cosa positiva del interior. Del interior, que todo el mundo se conoce, y que bueno, entre todos nos conocemos, y tenemos la posibilidad, si estamos pensando en mirá, puede ser que tenga una enfermedad desminimizante, me puedes adelantar la resonancia, bueno, bárbaro, y depende de alguna onda, y que se pueda hacer eso. Pero si vamos por el tema del sistema, hay veces que tenemos que bypassear ciertos
requisitos del sistema para que va la voluntad de cada uno en la atención, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y lo último, agrego. No, que en realidad no debería suceder, porque si uno busca la cantidad de neurólogos que hay en Uruguay cada 100.000 habitantes, es de 3,8, o sea, estamos bastante bien. Si uno, no sé si conocen el Atlas de esclerosis múltiple, la página web, que está muy buena, uno ahí puede hacer como el juego de ver en los diferentes países, y realmente es de los más altos de la región, y es comparable con otros países del hemisferio norte, países desarrollados que tienen 5, por ejemplo, cada 100.000 habitantes. O sea que en realidad tenemos una muy buena cantidad de neurólogos. El problema es que estamos todos apretados acá. Claro, y que esto ahora lo tiene que trabajar Luis desde su rol. Sin duda, tenemos que hacer fuerza que con Luis, prender velitas. No, que hay que mejorar las oportunidades laborales también, ¿no? Y la posibilidad de estudiar, porque si no, la gente se viene al interior, se viene a estudiar, hace su vida acá y después se recibe acá, ya le ofrecen trabajo acá, ya se quedó. O sea que residentes al interior no van. Residentes no van, es una charla que tenemos muy seguido. Pero bueno, también esto no es para ahora, pero si yo voy a mandar a un residente al interior, le tengo que asegurar que va a tener un docente. Sí. Tampoco lo puedo mandar a manejarse y encargarse de hacer todo solo, entonces, para otro momento. Hay un viejo dicho que con Carlos lo hemos hablado: uno encuentra lo que busca y busca lo que sabe. Entonces, una de las cosas que justamente para mejorar esa inequidad que a veces hasta me pone mal de que el paciente, pudiendo estar mejor atendido, no está mejor atendido en el interior. Lo vivimos con Valeria, al ver pacientes, sobre todo el policial, que son del interior del país. ¿Así? ¿Así está bien? Una de las cosas que desde la Sociedad de Neurología estamos tratando de hacer es llegar al interior, sobre todo al norte de Río Negro, decirle a los médicos generales o a los médicos de familia, a los médicos que atienden a los pacientes por primera vez, ante qué síntomas deberían o pedir una resonancia, o sea, habilitarlos a que puedan pedir resonancia. Ya adelantarían un paso ahí. Ante qué síntoma pedir una resonancia, ¿no? O ante qué síntoma insistir en la consulta neurológica. Yo creo que lo más fácil, no hay nada fácil, pero digo, lo menos complicado sería que el médico general o médico de familia pudiera acceder a la resonancia ante determinados síntomas. Eso se puede lograr yendo al interior, como hemos ido con la Sociedad de Neurología, yendo al interior y haciendo capacitación a los médicos del interior para que ante determinados síntomas, como dijimos acá, no la pérdida de visión o síntomas muy, muy groseros, no, pero esos síntomas, pérdida de sensibilidad o síntomas más banales, ante esos síntomas que pidan igual resonancia. O sea, es un gasto, pero bueno, yo prefiero una resonancia normal que una patológica que no se pida. Eso es el criterio, creo que hoy por hoy, el viejo dicho que decía, los viejos cirujanos prefieren un apéndice sano en un frasco y no uno enfermo adentro del estómago, adentro de la barriga. Bueno, acá es lo mismo. Prefiero una resonancia normal ante una que no se pidió. No sé, Vale, si estás de acuerdo. Totalmente. Les comento que en este bloque teníamos otras preguntas, pero que estimo que ya están con su respuesta dicha. ¿Existen diferencias entre el sistema público y privado? Preguntamos. ¿Qué rol tiene el médico general en la sospecha y la derivación? Ya también creo que quedó pronto. Y esta última, ¿qué síntomas neurológicos frecuentes en las consultas difícilmente se relacionan con la EM? Bien, es una muy buena pregunta. Creo que cuando hablábamos hoy de que tienen que pasar más de 24 horas y yo voy con el brazo dormido porque estuve un día que de repente dormí mal, eso no va. Claro, como hablábamos hace un rato, hay síntomas típicos y síntomas atípicos, ¿no? Hay cuadros clínicos, como por ejemplo la mielitis, la neuritis ópticas, algunos síndromes de vértigo, síndromes vestibulares, algunos síntomas sensitivos, que son como bien típicos. Y después hay cuadros más atípicos, que no es como para nombrarlos todos, pero a veces pacientes pueden tener, por ejemplo, dolor facial, ¿no? Y no es lo más habitual, pero
es una de las cosas que te hacen pensar en una persona joven, por ejemplo. Las crisis epilépticas no son lo más habitual, pero a veces algunas personas pueden tener al debut una convulsión. Los problemas del lenguaje, ¿sí? En general, a veces una persona piensa en un problema del lenguaje, pensamos más en algo vascular, en algún tumor, pero a veces nos encontramos con un diagnóstico de esclerosis múltiple. Uno de los síntomas que no está directamente atribuido y que no es síntoma de empuje, por ejemplo, pero que es frecuente en la consulta neurológica, es el dolor de cabeza. De hecho, una persona que tiene dolores de cabeza y hacemos una resonancia y hay lesiones desmineralizantes, bueno, ahí se plantea que hasta el momento actual, hasta que cambien los criterios diagnósticos, pero se plantea que es un síndrome radiológico aislado, o sea, es una persona que tiene una potencial esclerosis múltiple, pero que todavía no le dio un síntoma de esclerosis múltiple en sí. ¿Se entiende? Sí. No sé si quieren agregar, creo que ese es como el más clásico. Sí, digo, desde el inicio se dijo que la enfermedad es muy cara, o sea, hay muchísimos síntomas. O sea, lo más frecuente es lo que nombraron acá. Hay, por ejemplo, problemas de repente urinarios. A veces hay pacientes que consultan por dificultad urinaria. En el hombre, disfunción sexual. A veces se puede preceder la disfunción sexual en el hombre. Puede ser un predictor de... o sea, la esclerosis múltiple puede dar trastornos sexuales, es muy común que lo dé en la evolución de la enfermedad, pero a veces pueden preceder. O sea, son síntomas poco frecuentes, pero... a veces se pueden dar. Como dice, uno de los síntomas atípicos es el dolor de una parte de la cara, que eso en una persona joven tiene que ser lo que llamamos nosotros banderas rojas, ¿no? Pero digo, en general puede dar muchos síntomas, ¿no? O sea, lo más frecuente es lo que se han hablado acá. Siempre hay algún reporte, algún síntoma raro, algún síntoma, siempre hay reporte, siempre va a haber alguno. Tan poco frecuente que de repente no. Digo, yo creo que, yo siempre digo una cosa, si dudas, no dudes. Sí. Fale se ríe. Si dudas, si tenés dudas, y bueno, pide resonancia, y bueno, está. Yo tengo ese criterio, ¿no? Ya después de 44 años de médico pienso así, los más jóvenes creo que también piensan igual, ¿no? Sí, no se le niega a nadie la resonancia. No, esa es mía, ¿no? No, una cosa interesante respecto a esto que decís, que es algo que se está como estudiando mucho, es que cuando una persona tiene una neuritis óptica, por ejemplo, y yo le hago la resonancia, ya tiene las lesiones, yo no sé cuándo empezó esa enfermedad, la enfermedad no empezó ahí, no empezó hoy, el día que empezó la neuritis, ¿no? Entonces hoy en día se está describiendo más, se está estudiando más, lo que es una fase como predrómica, ¿no? Una prodrómica que aparece años antes de que la persona tenga su primer evento desmielinizante, ¿no? Entonces, si a la neuritis le llamamos el primer evento desmielinizante, se ha visto que las personas, ¿sí? Antes de sus primer eventos desmielinizantes, corríjanme, pero creo que es hasta 5 años antes, tienen más consultas. Tienen más trastornos del humor, tienen más fatiga, tienen más síntomas, por ejemplo, abdominales, como síntomas inespecíficos que los llevan como a ver varias veces al médico, tienen más consultas en emergencia. No son síntomas neurológicos puros, ¿no? Pero son síntomas que, claro, a veces hay mucha discusión sobre si se podría diagnosticar la enfermedad en esa fase prodrómica y hay que tener una sospecha extremadamente alta, ¿no? Es bastante difícil, pero porque como les decía, son síntomas inespecíficos. Pero bueno, se ha visto eso, ¿no? Como que en los años antes al evento desmielinizante, las personas ya empiezan a tener como algunos malestares inespecíficos que, bueno, quizás en algún momento se encuentre algo que nos ayude a poder diagnosticar en esa fase que sería como lo más temprano posible. Hasta el día de hoy yo creo que es casi imposible porque tampoco es que se pueda todo el mundo hacer una resonancia, se entiende, por un trastorno del humor o por un cuadro digestivo. Pero me parece que está bueno mencionar esa fase como prodrómica. Perfecto. Muchos nos mandan al psiquiatra, ¿viste? Vamos muy común. Con ese cambio de humor y todo nos dirían. Otro concepto que se maneja también hoy es tiempo de cerebro. O sea, cuanto antes diagnostiquemos, antes empezamos a tratar, antes se salva cerebro. Eso es un concepto que se usa mucho en ACV, se está usando mucho en ACV, o sea, hoy no es el tema de hoy, pero el ACV hoy se puede, si entra dentro de un tiempo determinado, hay tratamiento. Entonces, cuanto antes se actúe, mejor. Entonces, cuanto antes, o sea, cuanto menos demoremos, más cerebro se salva, porque el cerebro no se recupera.
Entonces, el tiempo y cerebro es otra de la enfermedad de las 1000 caras, y tiempo y cerebro son dos cosas que creo que son dos conceptos que si quedan claros es muy importante que queden bien marcados, ¿no? Y muy valiosos. En el caso de que se pudiera, por ejemplo, ese paciente que 5 años antes del primer empuje o de la primera sintomatología desmineralizante, cuando haces una resonancia, sería una resonancia clara, porque en realidad todavía Estaría activa, decís tú. claro, Se verían las lesiones. Claro, no tiene una lesión aún desmineralizante. ¿Hay algún otro tipo de modificación a nivel del sistema nervioso que podamos decir está yendo hacia una lesión desmineralizante? O sea, el paciente, si se hace la resonancia y todavía no tuvo su primer evento desmielinizante, estaría en lo que hoy en día nosotros llamamos un síndrome radiológico aislado. O sea, tú mañana tenés un accidente de tránsito, te hacen una resonancia porque te golpeaste la cabeza y tenés lesiones. ¿Se entiende? Porque si le hacen la resonancia es general por alguno de esos motivos, o por dolores de cabeza, es como lo más habitual, o por algo de hipófisis, es como lo más habitual. Entonces, ese paciente tendría lo que llamamos un síndrome radiológico aislado, hasta el día de hoy. Hasta que se publiquen los próximos criterios diagnósticos, que van a haber algunos síndromes radiológicos que sí se van a poder diagnosticar como esclerosis múltiple. A veces esos pacientes tienen poquitas lesiones, 2, 3 lesiones, ¿entienden? Sin duda hay que estudiarlos, porque ahí estamos hablando de un cráneo, pero capaz que yo le hago la médula y encuentro alguna otra lesión, ¿se entiende? Pero sin duda sí puede haber lesiones, aunque sean pocas, que ya sean sugerentes de desmielinización. Porque la realidad es que no todas las zonas del sistema nervioso nos van a hablar clínicamente, ¿no? Hay algunos sectores, por ejemplo, si aparece una lesión en el nervio óptico, lo más habitual es que dé síntomas, porque el nervio óptico es como una cuerdita chiquita, ¿verdad?, donde cualquier lesión en general ya genera una alteración en su funcionamiento. Pero después hay otras zonas del sistema nervioso que son más bien como autopistas de información, donde si hay una lesión no modifica tanto el tránsito, ¿se entiende? Como algunas lesiones que sí. Si hay lesiones chiquitas que a veces se van acumulando en esas zonas que son más como áreas de vías de comunicación, no dan tantas lesiones, no dan tanta clínica. Entonces sí puedes tener una resonancia o poco o bastante alterada, porque la verdad que a veces nos sorprendemos con estos pacientes con síndrome radiológico que tienen un montón de lesiones y realmente no tienen clínicamente nada, y uno los examina con lupa y no encontrás nada. Pero bueno, como te decía, no sé si respondí tu pregunta. Hablaba más de, por ejemplo, ese escenario en el que vos decís, bueno, 5 años antes de la primera lesión desmineralizante, ese paciente ya empezó a tener una molestia, empieza a ir... Sí, algún específico. Claro, como más consultas, ¿no? Más temas de humor, temas de, bueno, tal vez algo digestivo. Yo digo, si a ese paciente vos le haces una resonancia, no sé, 3 años antes de ese primer evento desmineralizante, Sí. en su resonancia, por más que hagas cráneo y toda la médula, no se va a ver nada. Podés tener las lesiones. ¿Está bien? Sí. ¿Entendí bien? Sí, pero claro, entiendo. A ver. Entiendo lo que va a hacer la pregunta. Que en los síntomas prodrómicos aparezcan lesiones. Claro, o vos decís, bueno, no está la lesión, Por ejemplo, pero tenés yo que sé, un cambio en, no sé, yo no soy médico, obviamente, Sí. pero si hay algún cambio en lo que es la composición, no sé, química o física del cerebro, en el que diga, está empezando a, no atacar. No, en realidad no. No podrían haber un paciente No. antes de la esclerosis. Primero que hay que pensar, como el concepto al principio dije, que es una enfermedad de descarte, porque hay otras enfermedades que también pueden producir inflamación del sistema nervioso. Entonces, más allá de eso, porque hagamos una resonancia, puede ser por la misma esclerosis múltiple u otra enfermedad, ¿tá? Entonces, entiendo la pregunta, que si frente a síntomas inespecíficos, estos síntomas prodrómicos, antes que aparezca la primera lesión, si aparece, generalmente puede llegar que sí y puede llegar que no. O sea, no, eso depende del paciente, ¿no? No, 2 cosas más para decirte. Primero, también hay un tema de potencia de resonadores, ¿no? Los resonadores cada vez son más potentes, entonces los que más tenemos nosotros son de 1.5 Tesla, ¿no? Que es como la medida de potencia del resonador.
Hoy en día acá en Uruguay tenemos uno de 3.0 Tesla, que es el del CUDIM, pero es lo que hoy en día más se están usando en el mundo y más en centros que se dedican a esclerosis múltiple. Si yo te hago una resonancia en 1.5 Tesla y después te la hago al otro día en uno de 3.0, probablemente vea más lesiones en el de 3.0. Y ahora hay hasta de 7, que incluso se está estudiando si son seguros. Entonces, eso es importante, porque también con el tiempo los resonadores han mejorado. La calidad de las imágenes que vemos ahora versus a veces algunas planchas que tenemos de más años es totalmente diferente. Entonces, eso puede pasar. Lo otro que preguntás, creo que ahora entendí la pregunta, es muy difícil porque no hay investigación, porque es muy difícil conseguir montones de pacientes que tienen síntomas que podrían llegar a ser prodrómicos de esclerosis múltiple o podrían ser por millones de otras cosas, y hacer la resonancia a todos esos pacientes y ver en qué momento desarrollan las lesiones. ¿Se entiende? Es como súper difícil de estudiar, porque uno en general cuando tiene la resonancia es cuando ya pasó algo. Entonces es muy interesante, pero habría que agarrar un montón de personas que de repente tengan un índice de consultas inespecíficas un poco más elevado respecto a la media y hacer resonancias a todos y que tengan un examen neurológico normal y hacer resonancias a todos y ver qué porcentaje tiene lesiones. Es un estudio interesante. Pero además, probablemente sería carísimo, porque ponele que a mí me sale una retusa. Muy caro. Me encantaría, pero Carísimo. no me pasa que Carísimo. mi resonancia salga limpia. Nadie nos va a financiar. En un año me tienen que volver a meter el resonador a ver si hubo alguna modificación, porque si no, ¿cómo saben si desarrollé algo o no? Tener las dos fotos, digamos. Claro, sí. Hay, Un momento cero y un momento superior. hay un concepto que un poco Vale habló. Antes, cuando yo empecé a hacer neurología, se hablaba de zonas mudas del cerebro, o sea, zonas que no daban muchos síntomas, ¿no? Por ejemplo, parietal derecho, hemisférico temporal derecho. Hoy ya no se habla más de zonas mudas, se habla de zonas poco expresivas, o sea, zonas que una lesión en determinada zona puede dar poco o ningún síntoma. Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces esas zonas son las que se inflaman y no dan síntomas. Recién da síntomas cuando se inflama una zona del lado, por ejemplo, de hemisférica izquierda o una zona más. Entonces, eso también a veces se ve, ese concepto de zona poco expresiva es un concepto importante, porque uno puede tener muchas lesiones y de repente uno ve el paciente y no tiene muy poca o nada de clínica. Eso pasa también, es muy común que pase. En un paciente que tiene una resonancia con lesiones amenizantes, si uno lo reinterroga o lo empieza a reinterrogar y ahí de repente puede aparecer algún síntoma que no le dio importancia, porque como dijimos, pasó desapercibido, o se le durmió la cara, se le durmió el brazo, eso puede pasar. ¿Eso lo ponen en el fondo de algo del corte? Eso sí, porque son síntomas, eso sí, dejó de ser un síndrome de radioico aislado, no es más. Ya no es más un síndrome de radioico aislado, ya es una Ya le ponen nombre. Eso suma para el tratamiento. No, eso suma. Sí, estoy de acuerdo contigo. En una época se hablaba de que una persona con esclerosis, su descendencia se multiplicaba por 10 la posibilidad de tener esclerosis frente al público en general, a la población general. No sé si se mantiene. Hay formas familiares raras, pero... O sea, sí, tener un antecedente familiar, principalmente de primera línea, aumenta el riesgo. No es una heredabilidad muy alta, no se entiende, no es un riesgo muy alto, pero sí aumenta el riesgo respecto a la población general, principalmente cuando esa transmisión es de mujer a mujer. O sea, una mujer que tiene una madre tiene un poco más de riesgo que si fuera un hombre o que si fuera el padre, por ejemplo. Pero sí, el riesgo es un poco mayor. Pero Existen formas familiares, ¿no? Tenemos pacientes que tienen un hermano o un padre afectado. ¿de qué orden? No puedes decirlo. ¿O no? En algún momento se manejó un 10 veces más. No creo. Yo creo que no es tanto. No. ¿Se podría decir que son más susceptibles o...? Ah, perdón. No, una cosa que no se habló ni se preguntó, pero lo voy a decir. El embarazo, porque digo, de repente, antes, hace muchos años, cuando no había tratamiento, ustedes saben que la esclerosis múltiple se da mucho más en mujeres que en hombres, ¿no? 3-1. Las mujeres, que eran mujeres jóvenes, que no se embarazaban, no se querían embarazar, porque
tenía miedo que se agravara la enfermedad, había una cantidad de tabúes, una cantidad de estigmas. La persona se sentía mal porque no había tratamiento, entonces no se quería embarazar porque no se sentía mal. Hoy eso cambió absolutamente, porque hoy con los tratamientos nuevos que hay, el paciente las pacientes están perfectas. Es más, se aconseja el embarazo porque es terapéutico el embarazo. Durante el embarazo, las pacientes no tienen empujes. No tienen empujes. El embarazo es como un escudo inmunológico. Muchos embarazos. Yo las mando a embarazarse Hay que poblar a todas. en Uruguay. Yo en mi época las mandaba, las que son pacientes mías de por acá, algunas que son pacientes mías, yo las mandaba a embarazarse a todas. Así que... no, pero digo, ¿qué pasa? Hoy, como se sienten mejor, como la medicación les permite una vida normal, entonces tienen ganas de embarazar, se quieren embarazar. O sea, cambió absolutamente ese hecho también que es muy importante. Antes, con el miedo, bueno, voy a tener un hijo, puede tener la enfermedad, yo voy a estar mal. ¿No? O sea, eso cambió absolutamente. Eso realmente es dramático el cambio que hubo en ese sentido, ¿no? O sea, no se tocó el tema, pero ya aprovecho a tocarlo. Bien. Bueno, acá en el bloque 3, ya también esto está respondido, pero bueno, ¿ha mejorado el proceso de diagnóstico en Uruguay en los últimos años? Ya hablamos de que sí. Y lo que sería el complemento es, ¿qué desafíos persisten? ¿Notan algún desafío o sea, debe haber varios, pero... Sin duda desafíos hay. Y siempre va a haber, y siempre tiene que haber, porque los desafíos son los que nos ayudan a ir por más, ¿verdad? Entonces siempre cuando logremos uno vamos a por el siguiente. Creo que desafíos hay muchos. La accesibilidad al diagnóstico sigue siendo un desafío, principalmente en los sectores, como hablábamos con Luis, los sectores del norte del país, los sectores, algunos pacientes del sistema de salud público. Sigue habiendo, si bien ha mejorado mucho y estamos muy bien respecto a la región, nosotros a veces hablamos con colegas de otros países, Bolivia, por ejemplo, Paraguay, Perú, la situación es dantesca, ¿no? Entonces realmente acá estamos muy bien, estamos a nivel de países de primer mundo y eso es bueno, pero todavía falta mejorar la accesibilidad al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la accesibilidad al tratamiento hoy en día yo creo que es buena. A veces uno habla un poco sesgado. Yo a mis pacientes los acompaño mucho de la mano a lograr todo lo que necesitamos lograr. Sé que algunos colegas a veces no se manejan así. Yo siempre le explico a los pacientes que tienen que tener un neurólogo de cabecera en quien confíen, con quien se sientan la comodidad de hacerles preguntas, de desafiar, de decir, mira, no me siento cómodo con esto. Eso es importante, sentirse escuchados y sentirse confiables, diciendo que, bueno, esto es lo mejor para mí y esta persona me está acompañando, porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad difícil y tener a alguien en el mismo barco es importante. A veces, como decía Luis, el acceso al tratamiento a veces también está limitado porque el neurólogo no me hizo un buen informe o no me explicaron las opciones que tengo O le faltó una cosa a pedir. Le faltó una cosa, o bueno, mi hijo, mirá, los criterios son estrictos, entonces no lo intentamos. Yo qué sé, yo a veces intento un poquito más allá de las normativas y a veces eso funciona. O como decía Luis, levantar el teléfono y llamar al imagenólogo, llamar a algún conocido, alguien que te pueda dar una mano. Si vemos al paciente en otro lugar, llamar al colega que lo está atendiendo, discutirlo, comentarlo. Acá los neurólogos nos conocemos todos, entonces eso lo podemos hacer y es algo que tenemos de positivo en nuestro país. El fondo ha actualizado un montón las normativas. Yo sé que a veces nos quejamos del fondo, pero como dije en la charla del otro día, realmente tenemos que estar agradecidos de que nuestro país tiene una institución de ese tipo, ¿no? Que permite el acceso, porque realmente hay países donde el que no tiene dinero no se trata. Y eso realmente es muy triste. Y voy a citar a Daniel Ontaneda, que es uno de nuestros mentores, que en el último Congreso Europeo dijo que realmente no puede ser hoy en día que si yo nazco en el Congo, en Uruguay o en Dinamarca, ante la misma enfermedad y la misma sintomatología, tenga un tratamiento diferente, ¿no? Todos deberíamos poder tener acceso. Entonces, podemos, me parece que agradecer también que tenemos el Fondo Nacional de Recursos, que a veces es un poco tedioso toda la parte administrativa, pero bueno, también tiene una razón de ser.
Las normativas se han actualizado mucho en estos últimos años. El año pasado se actualizaron 2 veces, se incluyeron fármacos nuevos y yo creo que eso va a seguir mejorando los criterios. Cada vez sabemos más sobre los beneficios a largo plazo de los tratamientos y de los tratamientos oportunos, y yo creo que eso el fondo cada vez lo va a ir aplicando más, ojalá que sí. Y otra cosa que para mí es un gran desafío como neuróloga, nos falta investigación. Acá en Uruguay investigamos poco, nos cuesta mucho, nadie nos paga por investigar, lo hacemos a las 11 de la noche cuando los niños se durmieron y ya nos caemos de sueño, y sabemos que la investigación nos ayuda a conocer nuestra población, a conocer nuestras necesidades, a responder preguntas difíciles como la que hiciste tú. Entonces, no pasa nada, después diseñamos el estudio. Nos falta investigar. Acá en Uruguay no tenemos un sistema que nos ayude y bueno, y capaz que también somos un poco vagos. No, y también el uruguayo me parece que no está acostumbrado. No estamos en Argentina acostumbrados. Es otra población, todo lo que quieras. Muchas pacientes con EMA, hay más de 17.000. Hay investigaciones, hay esos ensayos clínicos, que acá nunca se habló de un ensayo clínico, obvio no están en los laboratorios, pero hay mucha diferencia. Por eso, y perdonen que paso el chivo, con esta iniciativa que planteamos el año pasado y que tenemos mucha gente reticente a sumarse, queremos eso, llegar a tener datos para brindárselos a ellos, y Valeria sobre todo, que hasta ahora fue la que al menos habló más de investigar y de llegar a datos relevantes en base a nuestros propios aportes. De ahí el tema de cuántos somos, dónde estamos, que ahora es un comienzo, pero vamos a seguir en una nueva etapa que después vamos a estar hablando. Eso es uno. Y otra cosa que quería comentarles, en el 2018, cuando me invitaron al LACTRIM en Paraguay, el doctor Jamuy nos decía, con toda la población de más que Uruguay que tiene Paraguay, había 8 neurólogos en el país, y lo dijo él. Sí, y en Costa Rica creo que habría 17 en ese mismo LACTRIM, en Costa Rica. Bueno, hablando de lo que estaban ustedes comentando, perdonen, me acabo de enterar que en República Dominicana los medicamentos no son accesibles, los tratamientos, todos. Sí, y en gran parte de Latinoamérica, o depende del seguro en el que te atiendas, la medicación a la que podés acceder, incluso en Estados Unidos. Nosotros realmente estamos muy bien posicionados y yo creo que vamos a seguir mejorando. Y bueno, nada, eso que decía de la investigación me parece que no es menor. La medicina hoy en día se basa en evidencia, y la evidencia la tenemos que generar. Y tiene un nombre, pero esos datos reportados desde el mismo paciente, está a nivel mundial ese auge, ese. Bueno, y ya que estamos, yo ya paso un chivo también. Sí. Que ahora nos invitaron a hacer un proyecto para una organización que se llama Cochrane, que hace encuestas a nivel médico en todo el mundo. Ya nos la aprobaron, la vamos a empezar a hacer. Es solo para mujeres, porque sobre la información en salud reproductiva que recibimos las mujeres con diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, esa investigación la vamos a lanzar a través de EMUR, que ya les pedí su colaboración. Todavía no tengo el link final de la encuesta, pero apenas lo tengamos, así que estén atentas y ayúdennos, porque todas esas cosas nos ayudan a mejorar, ¿no? Todos estos datos les podemos asegurar que son anónimos, o sea, es totalmente anónimo. Nosotros es lo que más cuidamos, pero lo que sí necesitamos es la información de ustedes para poder realizar estos estudios. Sí, y lo otro que también como desafíos, que es un desafío dentro del equipo, nosotros hoy en día tenemos un grupo de trabajo en enfermedades desminimizantes dentro de la Sociedad de Neurología, hacemos cursos, este año tenemos un simposio, bueno, vamos a tener este proyecto, en fin, lo estamos intentando. Otro desafío que se nos viene más adelante es poder generar un registro de pacientes con esclerosis múltiple, que bueno, es un desafío, muchos países lo tienen y muchos países como Argentina, por ejemplo, que tú comentabas, que generan mucha evidencia, lo hacen a partir de registros. Obviamente, como dice Mónica, es todo anonimizado, pero bueno, en algún momento ojalá que se enteren que está la oportunidad de formar parte de un registro y con eso también nos ayudamos entre todos. El problema a veces cuando el neurólogo de confianza se jubila. Pero igual no se van. Los neurólogos se nos jubilan, pero no se van, no los dejamos ir. Eso pasa, bueno, la biología a veces se impone. Uruguay, yo digo, está muy bien por varias cosas.
Primero, Argentina es Buenos Aires, un par de Córdoba, pero el norte argentino no es igual que Buenos Aires. Uruguay es un país pequeño y el fondo cubre todo el país. Que hay un problema, evidentemente no hay neurólogo, estoy de acuerdo, pero teóricamente un paciente de Artigas o de Bella Unión accedería al Fondo Nacional de Recursos. Creo que eso es un elemento importante. El tema es cómo accede, que eso tenemos que discutirlo. Pero puede acceder, eso es importante. Porque Brasil es Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre, Curitiba, el resto no existe. O sea, la realidad nuestra, estamos muy bien. Yo soy optimista, creo que las nuevas camadas de neurólogos vienen muy bien formados, con muy buena iniciativa. El problema es que estamos absorbidos por la asistencia, no tenemos tiempo para investigar. Entonces, ese es el gran tema, no nos pagan por investigar. Entonces, creo que eso es lo que habla, Vale puede hacer cosas cuando duermen los nenes, entonces lógico, cuando es nene chico es difícil. Digo. A Vale ahora por un tiempo le vamos a decir que no tenga más bebés. Bueno, yo finalizando así, ¿sí? yo creo que una de las cosas como desafío, y desde el lugar donde me toca, es de alguna manera desde el Ministerio de Salud Pública tratar de que tanto los prestadores públicos y privados traten de uniformizar el tema en lo que es la burocracia o el trámite para el Fondo Nacional de Recursos. Claro, estaría excelente que me diagnosticaran y todos nos fuéramos con los pases. Sí. El tema es que muchas veces el recurso humano que depende de la institución en la cual se atienda. Por ejemplo, tengo una paciente, vuelvo a Bella Unión porque es una de las cosas que me ha pasado en la vida real. Ella está con interferón, está con un EDSS con un grado de discapacidad bastante moderado severa, con un DSS de 5.5, o sea, y en realidad cuando ya hace 2 años le planteé el cambio a un tratamiento modificador de la enfermedad, todas las veces que va a la consulta le pregunto si quiere cambiar, porque claro, de alguna manera que es lo mejor. Uno por el tema económico, porque no tiene, o sea, el tema, ya le sugerí que para cambiarse a ACE, tampoco quiso, pero eso es respetar la autonomía, la decisión del paciente. Y otra es porque las demoras y las interconsultas con especialistas para poder aprobar el tratamiento modificador de la enfermedad, son tantas las consultas que cuando terminó de ver el último especialista que necesita para ser aprobado, nuevamente tiene que hacerlo. Entonces, en cuanto a no solamente ese paciente, sino otros pacientes, ¿no? Sí. Entonces yo creo como desafío desde el Ministerio de Salud Pública y yo dentro también del Registro Único de Pacientes con Esclerosis Múltiple, me parece importante, desde todo, ¿no? Desde lo que es como órgano fiscalizador, después hace como prestador público y después de FEMI y FEPREMI, de todo el tema de FEPREMI y los prestadores privados, tratar de unificar. Por ejemplo, en Salto pasa que gracias a que en la institución donde trabajo se formó un equipo de licenciados que se dedican a captar a los pacientes con esclerosis y cuando están empezando el trámite de Fondo Nacional de Recursos, ayudan, claro, llaman a los pacientes, los guían, les arreglan la interconsulta con los especialistas, o sea, le adelantan, en vez de tener consulta con el dermatólogo dentro de 2 o 3 meses, hacen una gestión. Hacen una gestión para el Fondo Nacional de Recursos y bueno, se entiende y los colegas también tratan de entender de que obviamente hay una premura o una necesidad rápida de que se apruebe. Sí, ¿no? sí, tal cual. Gracias. Bueno, y continuando, ¿qué mensaje clave dejarían a quienes están esperando un diagnóstico o enfrentando esa incertidumbre? El doctor Oengue quería hablar. Perdón, Carlos. Dale, Carlos, charlamos entre solamente de que excelente este intercambio de opiniones y de ideas y de preguntas, pero es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que ha habido una mejoría brutal en los tratamientos, que los jóvenes están muy bien preparados, los neurólogos jóvenes, y además actualizados, que pueden hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz eficaz. Hoy día tenemos un gran adelanto en lo que tiene que ver
la posibilidad de usar drogas muy buenas, de alta eficacia. Pero eso también es notable en nuestro país comparado con otros países de la región, como ustedes han dicho. Pero yo quería decir dos cositas. Me parece muy importante esto que están haciendo ustedes, de cuántos somos, dónde estamos, porque eso le va a dar herramientas a las autoridades para una cantidad de cosas, y para nosotros y para ustedes, ¿no? Pero hay un tema que siempre me rechina un poquito, que es la neurorehabilitación. Yo creo que esto va a ser muy importante para mostrarle a las autoridades cuántos somos, dónde están, etcétera, etcétera, y plantear mejor, aceitar mejor el asunto de la neurorehabilitación, que en nuestro país me parece que no está bien del todo. Y quería hacer otro llamamiento también, que es muy importante tenerlo en cuenta, en mi opinión, y es el control de los enfermos. Ustedes los controlan perfectamente y están encima de ellos, pero es fundamental porque tenemos drogas, tenemos mecanismos de tratamiento accesibles. No perdamos la posibilidad de tratar a los enfermos, por ejemplo, cuando están con un tratamiento y hay una respuesta subóptima. No estoy hablando ya de fracaso, estoy hablando de respuesta subóptima. Empezar y cambiar de medicación, no tener inercia. Que la inercia, como ustedes saben, es multifactorial, pero que ahí perdemos un tiempo brutal con respecto al tratamiento de los enfermos, ¿no? Esas dos cosas. ¿Qué mensaje clave dejarían a quienes están esperando un diagnóstico o enfrentando la incertidumbre? ¿Algo que se pueda comentar al respecto? Bueno, una de las cosas que ya dije, que yo sé que es difícil porque no siempre hay accesos a neurólogos, o hay pocos neurólogos, o bueno, está el que está, ¿no? En el lugar donde uno se atiende, pero es importante generar un buen vínculo, evacuar las dudas que uno tiene, prepararse para la consulta. Tengo todos los estudios. Karina siempre nos habla de la libretita, anotar todo. Exacto. Como está en la brújula sí. Dice cómo prepararse para la consulta. Busquen herramientas. La brújula, por ejemplo, es una buena herramienta. Cuando busquen en lugares serios. No está mal informarse, pero no se informen de TikTok. Infórmense de lugares que realmente nos puedan dar información de calidad, que los hay y hay un montón. Acercarse a la asociación de pacientes también ayuda. A veces hablar con personas que están en nuestra misma situación o que pasaron por un proceso similar nos puede ayudar. No se rindan, no dejen de ir, no dejen de consultar, ¿sí? Asegúrense de lograr tener un diagnóstico, y si no hay un diagnóstico, porque a veces en neurología es común que no haya un diagnóstico, o si el diagnóstico no es certero, bueno, también está bueno que el médico que me ve me explique eso, porque también es una situación que podemos abordar juntos, ¿no? Y podemos hacer un seguimiento correcto, ¿no? Porque tampoco es, ahora no se me puede diagnosticar. Capaz más adelante sí, capaz más adelante no, pero es importante que yo siga en esa interacción, ¿no? Y que no me deje estar. Y lleve un estilo de vida saludable. Eso es algo que yo siempre les digo en las charlas que a veces tenemos, en los intercambios, más allá de que ya tengo diagnóstico, no tengo diagnóstico, estoy en proceso, me está empezando a pasar algo. Llevar un estilo de vida saludable es salud cerebral, ¿sí? Y entonces, si yo tengo una enfermedad neurológica o un síntoma neurológico, es importante cuidar al sistema nervioso, hacer ejercicio, tener una dieta saludable, evitar los tóxicos, buena salud mental. La salud mental es fundamental. Evitar el cigarro. Exacto, cigarro, alcohol, drogas, evitar. Ultraprocesados, cuidado. La salud mental es importante. Si estoy en el proceso de diagnóstico, capaz que me estoy sintiendo más triste, me estoy sintiendo más ansioso. Buscar ayuda. El sistema de salud tiene ayuda. A veces, como ya venimos hablando, es difícil llegar, pero a veces una vez que uno llega es un poco más fácil. Sean insistentes, ¿sí? Y bueno, creo que bien, no sé, sí. Si acá, en cuanto a esto de la incertidumbre, ya quedó. ¿Y qué puede esperar emocional? Perdón. Iba a decir 2 o 3 conceptos. Sí. La duda es el peor sentimiento del ser humano. No saber algo es lo peor que le puede pasar. La duda es horrible. Otro concepto que a mí me gustan mucho las frases, ¿vale? Siempre me joroba. Veritas filias tempi, la verdad es hija del tiempo. A veces lo que hoy no es posible, más adelante es posible. Y no vayan a ver al doctor Google, ¿no? Tengan cuidado con el doctor Google, porque el doctor Google a veces
no da buenas noticias. Y después quiero decir la importancia de trabajar en equipo. Creo que no se puede trabajar solo. Es una enfermedad tan compleja, que tiene tantas cosas, involucra tantos órganos, que no se puede trabajar, hay que trabajar en equipo. O sea, múltiple se debe trabajar en equipo. Se debe trabajar en equipo. O sea, neurólogo, psicólogo fundamental para dar malas noticias, urólogo, fisiatra, una cantidad, o sea, infectólogo. O sea, nosotros tratamos de trabajar en equipo. Es muy difícil en Uruguay trabajar en equipo, es difícil, pero es fundamental trabajar en equipo. Creo que eso es un poco el mensaje que queremos dar, que hemos venido con Valeria trabajando en ese tema. El equipo es fundamental. Nos tenemos que poner un objetivo de un centro de referencia. Bueno, con Valeria venimos peleando hace tiempo de armar equipo y bueno, no es fácil. En Uruguay las cosas no son fáciles, pero bueno. Sí, o sea, idealmente este tipo de enfermedades y otras enfermedades neurológicas, los trastornos cognitivos, el Parkinson, ¿no? Idealmente se tratan en unidades multidisciplinarias y sabemos que en muchos países hay centros de esclerosis múltiple donde uno va y está todo y sin duda eso sería un sueño tener un lugar así, pero bueno, como está diagramado nuestro sistema de salud es difícil llevar adelante una sola unidad dentro de un sistema de salud porque como que todo depende del esfuerzo que uno como médico ponga, si no las cosas no salen, porque el sistema de salud no te va a ayudar a que eso salga. Más difícil aún sería generar un centro único. Estaría buenísimo. Un centro que una Alzheimer, Parkinson y esclerosis, capaz. Es un montón. ¿No? ¿Sí? No se puede, Carlos. No sé, lo tenemos que pensar. Pero proyectemos. Pero no, sin duda sería lo ideal, ¿no? Tener unidades y centros en todo. Hemos logrado en el policial, hemos logrado en CASMU, sé que la española también tiene algo, en el SMI ahora empezó una policlínica de esclerosis múltiple, pero bueno, es un trabajo hormiga, ¿no? Sí. Hay preguntas allá. Perdón, en CASMU yo hace 3 meses saqué hora para poder llegar a la policlínica de esclerosis múltiple. Sí. Tenemos una demora importante. Yo todavía no volví porque estoy licencia maternal. Tenemos una demora importante, lo estamos trabajando con la institución, pero no tenemos respuestas. Claro, pero me refiero a lo que planteaban del interior, lo público y lo privado. Sí. Yo, por ejemplo, accedí y estoy en vía de diagnóstico porque soy médico, pude ver mi resonancia, pero si no tendría recién dentro de 2 meses traumatólogo. Claro. Estoy en el medio del diagnóstico y no me puedo hacer la función lumbar porque me dio el fibrinógeno elevado y todavía no estoy presa del sistema. Sí. Y realmente es perverso. Totalmente de acuerdo. O sea, no es un tema público-privado como que vive interior, que además es peor. Exacto. Pero creo que y es perverso porque podríamos acceder si pagáramos de repente una consulta privada. El sistema es perverso y es perverso con ustedes y es perverso con nosotros. Lo sabés también desde el otro lado, ¿no? Entonces uno pide, no, necesito más horas, necesito más horario, necesitamos tener 2 policlínicas sincrónicas, en fin, miles de ideas que se te ocurren y todo es no. Si es un centro, de repente, si ya mi neuróloga ve esa resonancia, entonces, y el tiempo cerebral, y si entramos al tratamiento o no, y pasa 4 meses, bueno, o sea, 6 meses, sí. O sea, es una realidad que yo sé que no depende, pero es que ahí lo ideal sería que se pudiera avanzar, por ejemplo, si a ti ya te vio una neuróloga, que esa neuróloga ya te adelante todo para que cuando vos llegues a la policlínica especializada, mirá, ya tengo todo pronto, ¿no? ¿Qué es lo que a veces hacemos? Yo qué sé, yo te voy a mandar al urólogo, bueno, pero ya te pido la ecografía, ya te pido el antígeno prostático, ya te pido todo para que cuando llegues no sea, bueno, hacete la ecografía y vení en 3 meses, no, como que ya... Pero bueno, es una maquinaria que, bueno, no sé, Luis, tenés mucho trabajo. Sí, totalmente. Es lo que decía, que la diferencia asistencial y que uno, tanto la persona que se atiende como el personal de salud, ¿no? Porque a veces con los tiempos no son los más óptimos.
Y bueno, quiero contar una anécdota que viví, tuve la oportunidad de ir al CEMCAT. Sí, CEMCAT es el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, en Barcelona. Y ya desde el primer momento cuando llegué al centro ya me llamó algo la atención. Fui a hacer una pasantía y bueno, cuando llego veo todos los pacientes con esclerosis múltiple con una discapacidad severa y la mayoría en silla de ruedas. Dije, ¿cómo es esto, no? ¿A dónde vine? Digo, esto no está funcionando y bueno... Y era un número importante, ahí me invitan a participar, a hacer un recorrido y obviamente le hago la pregunta, digo, pero ¿qué pasa con los pacientes? No, lo que pasa es que los días martes son las personas que tienen esclerosis múltiple severa, no se mezclan con los que recién comienzan con la enfermedad, para que la persona que comienza con la enfermedad y no llega, no visualice que va a terminar, ¿no? Claro, además la mayoría de esas personas capaz que cuando se le diagnosticó, bueno, estamos hablando de España, claro, pero no accedían al tratamiento que hay hoy. Exacto, no accedían a ese tratamiento, entonces hasta cuidaban eso, ¿me explico? O sea, estamos el de Madrid es igual, el de Madrid por una puerta entran los recién diagnosticados y por otra. Exacto, ¿sí? Y bueno, fui al centro a ver, en cuanto a la neurorehabilitación, hay de todo, sí, obviamente vi hasta el exoesqueleto, cómo hacían, super tecnología, todo. Acá, que estuvo en Barcelona, está allá en el fondo. Sí. Pablo estuvo. Pero ahí va. Pero también hay cosas que se pueden aplicar acá en Uruguay. ¿Me explico? Tampoco es tanta tecnología. Es ¿Te mucho. comento algo? Lo de las clavijas. Lo de las clavijas, sí. Yo nunca lo vi acá en Uruguay. Fabián Gómez me decía que en el clínica había, pero yo nunca lo vi en Uruguay. Y es... Sí. El tema de la arteterapia, el tema de la musicoterapia, el tema de... Hay cosas que no es tanto tecnología, sino es recurso humano y ganas de trabajar, como bien decía, el trabajo multidisciplinario en equipo y bueno, que como bien decía el tema de terapia ocupacional, bueno, mostraron habitaciones de cómo se adaptaba la habitación, las llaves de luz, ¿no? Que estaban más bajas que lo habitual, el tema de... O sea, y el poder nosotros, o sea, visualizar eso también nos ayuda, de acuerdo a lo que tengamos en nuestro país, a soñar y adoptar a nuestro país. Así que, bueno, gracias. Gracias a vos. Y bueno, esto más o menos también ya lo respondimos. ¿Qué mensaje clave? Bueno, ya dijimos. ¿Qué pueden esperar emocionalmente los pacientes y su familia en esta etapa? Y bueno, también un poquito ya lo estuvimos desarrollando. No sé si quieren decir algo más. Hay una pregunta ya. ¿Dónde? A ver si llego. Sí que yo hablo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, complementar una cosa que acá preguntaron, pero antes el doctor, no sé, cómo no, perdón, el nombre, Luis, dijo que mejor que no entren en el mismo lugar para que no vean cómo van a terminar. O sea, ¿vamos a terminar todos así? No. Entonces no. Pero no me lo digas así porque me... No, me expresé mal. No. Esos pacientes eran son porque llegaron, o sea, es tanto la evolución de los pacientes como tal que no tienen oportunidad de llegar a los nuevos tratamientos modificadores de la enfermedad. ¿Me explicó? Sí, doctor. Me hizo acordar, yo me trataba con Ricardo Busó y Eninger, que por suerte a Eninger lo tenemos acá, esa cabeza es brillante, y Busó siempre me cuidaba en eso. Cuando estaba en las consultas con él, no mires para los costados, no tiene que ser lo tuyo así, tranquila. Bueno, pero eso fue anecdótico. Yo quería preguntar, yo hace 27, 28 años que me diagnosticaron. Tengo 2 hijos varones. Ricardo Busó me decía, cuando que fui un poco en la misma onda del doctor, que sí, embarazarse está bárbaro, ya estábamos en esa onda. Y supuestamente yo había entendido que no lo heredaban. Entonces, ahora con la pregunta de Ricardo,
me dio dudas importantes, enormes, porque tengo 2 hijos varones. Entonces quisiera saber, creo que es el lugar indicado para preguntar, si tengo que hacer estudios o alguna cosa, porque yo había dormido hasta anoche en ese sentido tranquila, yo no se los heredo. A ver, tranquila, no se tienen que hacer una resonancia, ¿ok? Me parece que eso es lo más importante. Como yo le respondí, las personas que tienen antecedentes familiares tienen un poco más de riesgo, no es que vayan a tener la enfermedad, ni que sea un riesgo elevadísimo, ¿se entiende? Tienen un poco más de riesgo que la población general. Pero como con la mayoría de las enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, migraña, ¿no? La mayoría de las enfermedades tienen algunos genes que predisponen a desarrollar la enfermedad sin necesariamente ser enfermedades que sí o sí van a ser hereditarias, ¿se entiende? Así que en un principio tranquila, seguí durmiendo tranquila, no se tienen que hacer una resonancia. Sin duda, si eventualmente empiezan con algún síntoma neurológico, se tiene que hacer una resonancia. O sea, depende del síntoma, pero si es un síntoma que podría ser concordante, se tienen que estudiar, ¿tá? Pero eso como cualquier persona. Ningún estudio de sangre te va a ayudar con esa duda. No, está bien, está buena la pregunta, pero porque me imagino que a todas nos podría pasar, ¿verdad? Con cualquier enfermedad, como decíamos. Tal cual. Por eso, pero nada, en un principio, si no tienen ningún síntoma, no se tienen por qué estudiar. Una última cosa que voy a decir yo. Un poquito las preguntas creo que ya fueron evacuadas, pero ustedes me dirán. Tenemos que valorar mucho la cercanía que tenemos con los neurólogos, nosotros, los pacientes y la asociación de pacientes, cosa que no se da, como estábamos hablando de otros países, asociaciones que no tienen acceso a tener contacto de esta manera con los neurólogos. Los neurólogos de Uruguay, hoy por día, tenemos a 3 acá que están en diferentes lugares del sistema de salud, pero hay que dar gracias que están siempre al pendiente de la asociación. Y 2 de las personas que están acá en la mesa, junto con el doctor Henninger, forman parte del comité científico de la asociación. O sea que los tenemos como referentes, nos ayudan a transmitir a ustedes la información, nos validan eso. Y damos muchas gracias, sinceramente. Porque gracias a tienen ustedes. muy poquito tiempo ustedes. 2 cosas para acotar. Gracias. Y que no se olviden los colegas de poner como primera receta a los pacientes recién diagnosticados acercarse a MUR. ¿Sí? Por favor. Creo que desde este lado no quedan, hay millones de preguntas, pero son para responder a futuro. Nosotros tenemos para agradecer un montón y sobre todo hacer un hincapié que están las charlas que dieron en este año, pero también en años anteriores, porque no es un trabajo de ahora, de este mes, es un trabajo de muchos años el de MUR, y en el canal de YouTube de MUR están las charlas que hicieron siempre los neurólogos para la asociación. Este año la dio Valeria, años anteriores Carlos, años anteriores Carlos Henninger. Los neurólogos todos han aportado sus charlas, Fabián Gómez, charlas que son ricas porque tienen información del hoy que están en el canal de YouTube solo para EMUR. Eso es material rico para todos los días. Tengo dudas, como decía Valeria, acudo a lugares coherentes y que son certeros. Sí, Google me va a dar pila de información, toda desordenada y no es de Uruguay. Me voy a marear, no voy a llegar a lo que necesito. El otro día yo di una charla y pido disculpas quizás por el tono, pero tiene mucha información de cómo acceder a los trámites que hablaban del Fondo Nacional de Recursos. Nosotros instruimos en cómo llegar más rápido al medicamento. Y también creo, y acá necesito capaz un apoyo médico, es que cuando tengo mi tratamiento, que me costó tanto llegar porque el fondo me puso pila de trabas, no lo abandono, porque me costó tiempo. Miren a aquella persona que está todavía llegando a su diagnóstico, y yo tengo mi tratamiento que lo voy a buscar al Fondo Nacional de Recursos y lo guardo en la heladera y no me lo doy. Vamos a ver, sí, yo los voy a rezongar porque me encantó que lo que contaron hoy de todo el costo que tienen como médicos de llegar al tratamiento, al diagnóstico primero, llegaron
Después, el tiempo y la cantidad de trámites que tiene que hacer el médico y el paciente para llegar a su tratamiento. Y una vez que llega, nosotros, algunos, nos hacemos los tontos y porque me siento hoy bien, no uso más la medicación. Pero lo quería contar ahora que tengo a los neurólogos adelante. Gracias por estar siempre para AMUR y por dar la receta de acercarse a AMUR todo el tiempo. Gracias a ustedes. Lo que encontramos comparando el periodo desde el 28 de mayo del año pasado hasta ahora fue un aumento de 170 personas, 170 nuevos contactos desde el lanzamiento del proyecto. Que si lo comparamos al año anterior, o sea, del 28 de mayo de 2023 al 28 de mayo de 2024, notamos un aumento del 221%. De ese aumento, el 62,4% está relacionado con el proyecto, o sea que 106 personas aproximadamente de nuevos contactos llegaron a EMUR por el proyecto. Esto lo supimos porque comparamos las personas que llenaban el formulario y no estaban en la base de datos de EMUR. Entonces ahí pudimos saber que esos nuevos pacientes venían del formulario. A su vez, con la campaña que hicimos en redes sociales con diferentes figuras, diferentes influencers, pudimos impactar en 90.000 personas, o sea, tuvimos 90.000 reproducciones sumando todos los videos y todos los contenidos relacionados a la campaña. Desde ya, muchas gracias a todos los influencers que participaron de la campaña y nos enviaron sus videos. Todo este trabajo lo que hizo fue que 494 personas llenaran el formulario de contacto. O sea que ahora lo que significa esto es que 494 personas van a poder participar del estudio, ¿sí? En la siguiente etapa nos vamos a contactar nuevamente con estas 494 personas y le vamos a mandar un nuevo cuestionario que va a ser el cuestionario que va a servir de base para hacer las conclusiones acerca de todas las respuestas. 494 personas es un muy buen número. Sin dudas es muy representativo para la población con esclerosis múltiple en Uruguay. La verdad que estamos muy contentos con las participantes. Así que el que todavía no se haya registrado y lo desea hacer, todavía está a tiempo, ¿sí? La idea es, hablar un poco de los próximos pasos, ¿no? El proyecto, como todo proyecto, sigue madurando, sigue perfeccionándose, sigue optimizándose. Entonces, eso lleva un tiempo para poder llegar a un prototipo que pueda ser validado por un comité de ética, porque la idea es que esto es un relevamiento, pero es un estudio y queremos dar la validez científica que se merece este estudio. Entonces, antes de lanzar la segunda etapa, que sería el formulario final, necesitamos contar con la aprobación de un comité de bioética, que seguramente sea el comité de bioética del Ministerio de Salud Pública. Entonces, una vez que terminemos la parte de maduración, donde se va a verificar y optimizar todo para que el estudio pueda garantizar viabilidad técnica y funcional, ¿no? Porque podemos hacer un estudio con 90 preguntas que van a terminar mareando toda la cuestión, que no van a llegar a un punto final. Entonces, esta optimización busca esto, que las preguntas tengan un sentido, que dirijan a un objetivo y puedan ser útiles para que tenga una validez científica. Luego de que logremos la aprobación del Comité de Bioética, vamos a lanzar la segunda etapa, que va a implicar la difusión del cuestionario a los participantes, en este caso los 494 participantes que mencionamos. Y eso es un poco el estado actual del proyecto. Esto es, como todo proyecto, lleva tiempo, a veces cuando hay un poco el tema de la comisión, del comité, y eso toda la burocracia lleva un poquito de tiempo, entonces todo se hace un poquito más lento, pero lo importante de esto es que seguimos en carrera, estamos más cerca que antes de poder lanzar
la segunda etapa y poder así encontrar y hallar diferentes conclusiones, necesidades de la población que participe de este cuestionario. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias por escucharnos, y si conocen de alguien que no haya llenado el formulario, todavía está a tiempo de hacerlo, ¿sí? Gracias. Excelente. Yo voy a hacer un preámbulo para los que no saben. Halcones es un grupo de corredores profesionales que todos los años hacen una carrera que se llama Dos Arroyos, que en primera instancia iba del arroyo Carrasco al arroyo Pando, pero este año hicieron una gran apuesta y fue hasta Atlántida, hicieron 42 kilómetros. Me corrigen, por favor, si digo algo que no es. Y cada año lo que recolectan, o lo que, la verdad que todas las personas que tienen una remera puesta pagan una inscripción, y todo lo que juntan lo donan. Una parte a la asociación que es Pérez Escremini, y la otra parte a EMUR hace muchos años. Y hoy es el día donde nosotros, simbólicamente, recibimos el cheque de parte de los principales que tienen ganas de venir, porque no todos tienen ganas ni pueden, a dar la cara y a nosotros poder agradecérselos en forma personal y pública. Gracias por el cheque que fue donado a EMUR en este año, que por lo que veo, cada año es más grande y estamos muy, muy contentas. Muchas gracias. Muchas gracias. No corrimos, pero estuvimos ese día ahí. ¡Qué calor que hacía! No, impresionante. Bueno, y este año nuevamente iremos por una nueva edición, y bueno, y todos los quienes nos acompañen saben que un porcentaje de su inscripción va para esclerosis múltiple del Uruguay. Ahí va. Y todos aquellos que dicen, no, yo no la puedo correr, recuerden que pueden invitar a alguien a que se sume a esta colaboración. Anda a correr por mí. Tenemos que decir eso, claro. O simplemente inscribirse, porque con el hecho de inscribirse ya está, pero Por más que no corra, puede colaborar. puede colaborar inscribiéndose, solamente llamándolos a ellos por intermedio nuestro o como quieran, pero todos los febreros, ¿me equivoco? Es la carrera que cada vez es más larga, no sé el año que viene a dónde vamos a llegar. Bueno, muchas gracias por venir también. Gracias a todos. Tenemos los grupos de apoyo terapéuticos, donde vamos a agradecer a las psicólogas que hoy no pudieron estar, tanto Serrana Sánchez como Laura Fernández, que son nuestras psicólogas que dirigen los grupos de apoyo, que son 4 este año. Tenemos para recién diagnosticados, uno de los grupos, el segundo grupo es para más de un año de diagnóstico, el tercer grupo es para más de 5 años de diagnóstico, y el cuarto grupo es para familiares y allegados de personas con el diagnóstico. O sea que son 4 grupos de apoyo que funcionan por WhatsApp para que puedan testar todo el país, abarcar a todo el país, y todas las personas que tienen el diagnóstico o sus familiares y allegados puedan tener apoyo terapéutico con psicólogos entrenados en esclerosis múltiple. Ese es uno de los beneficios que tiene el socio de EMUR, la persona que se acerca a EMUR. Por eso es que yo insisto tanto en que el neurólogo le cuente que existimos. Y otro de los beneficios que intentamos tener en el año es cursos, talleres para formarse, para entender cómo manejar sus emociones, y también para acceder a lo que tenemos ganas de hacer y no nos damos cuenta que tenemos en nuestro haber, y a veces creemos que estamos limitados por un diagnóstico, y hacemos los talleres para que entiendan de que no es así. Uno de los talleres que hubo este año fue, después él me va a corregir en el título porque me va a rezongar mucho, es un taller que fue de comunicación efectiva, neurorehabilitación. Igual vamos a hablar con él. Está acá el profesor, que lo conocimos por las redes. Fuimos muy atrevidas en pedirles este año que hiciera algo elaborado para EMUR. Javier Teixeira está con nosotros, y pido un aplauso por el taller que este año donó para EMUR. Estás hoy siendo un referente dentro de la asociación y no te das ni cuenta. Así que te agradecemos mucho por el taller que nos regalaste y por lo que hizo en la gente, porque yo estuve leyendo todo lo que la gente devuelve sobre el taller. Es excelente. Yo tengo que pedirte disculpas, que soy una mala alumna y no pude asistir a ninguno de tus talleres, pero bueno, agradecido EMUR, y otro aplauso para Javier, que ahora les va a explicar qué hizo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me siento muy honrado, primero porque me eligieron.
sé que la gente que participa necesita apoyo, necesita entender. Yo me dedico a la programación neurolingüística y le sumé la neurociencia como herramienta porque a mí me gustan las cosas científicas, me gusta entender claramente por qué funcionan y me enfoqué mucho en la parte emocional. Yo me dedico hace muchos años a esto y yo tomo algunos referentes, como por ejemplo Alejandro Jodorowsky. Yo digo que es un viejo loco, algunos tal vez lo conozcan o hayan escuchado de él. Es un chileno que vive en Francia, hoy tiene 93 años, y él dice que el que da se regala. Entonces, yo tengo muy claro esto como forma de vida, y bueno, por eso para mí, primero que nada, le da sentido de misión a mi vida personal, y bueno, poder compartir con las personas que necesitan manejar sus emociones, tener herramientas prácticas, poder entender que a veces con cosas simples, incluso desde la parte cognitiva, desde las creencias, poder manejar sus emociones y poder ir superando esta condición que no es fácil, más sí entiendo que se puede ir llevando mejor. Así que bueno, eso es lo que hago, así que muy agradecido. Te quiero comentar que fue un taller que duró varios jueves. ¿Cuántos meses fueron? 3 meses del taller. No sé si hay alguien de los que están acá. ¿Hay alguien que haya estado en el taller? ¿Querés contar algo? Buenas noches, mi nombre es Cintia, soy alumna de Javier. Fueron 3 meses excelentes a todo nivel, emocional, y lo que nosotros nos llevamos de ese curso fue mucho. Creo que todos descreamos lo que teníamos creado, esas creencias limitantes que no nos dejaban ir un poquito más allá. Y se extraña porque ya se terminó y ahora estamos como que medios perdidos ahí, pero bueno, creo que estamos hinchando para que vuelva. Pero nada, agradecida, y el que pueda tomar ese curso, si alguna vez se vuelve a repetir, que lo haga, que no se lo pierda, porque fue muy nutritivo y estoy muy honrada de haberlo tenido como profesor, ¿no? Y muy agradecida también. Hola, no, yo no asistí a los grupos porque todavía no tengo un diagnóstico, pero fue en abril que empecé a buscar en Dr. Google y dije, bueno, voy a buscar algo en Uruguay porque es un poco feo buscar en Google, y encontré este lugar y escribí, y la verdad que desde mi corta experiencia me sentí muy contenida. La verdad que escribí, pensé que no me iban a responder, que era algo que iba a quedar como esto debe ser algo que está. Y la verdad que siempre que hice una pregunta me respondieron y me dieron, más allá de la información, como un mensaje que abraza, digamos, un poco, y en ese sentido estoy muy agradecida por eso, por estar acá y por las charlas que vi estos meses. La verdad que me hizo como llevar como la duda que hablaba Olaña recién con un poco más de calma y de optimismo. Así que muchas gracias. Mariana. Sepan, como dijo hoy Valeria, está la brújula, que insistimos un montón, pero es nuestra herramienta más importante, que tiene toda la info y que puede como agrupar todo, y es más simple y es más sintética y no habla tanto y no les da órdenes como yo. Y es buena para compartir con el entorno. No les gritan y los rezonga, yo los rezongo, pero la brújula no. Y es muy buena para compartir con otros, porque a veces nos diagnostican de algo que todavía no tenemos ni idea de cómo contarle a otro, y te dicen, ¿y qué tenés? No, ni idea. Bueno, ¿sabes qué? Tengo una brújula que te va a resumir breve y en un diálogo muy ameno y muy coloquial. ¿Qué es? Tomá, sabes que yo estoy recién diagnosticado, no tengo la energía para hablar de esto, no sé ni yo lo que me pasa. Te doy la brújula para que entres ahí, entiendas lo que tengo y capaz que hasta me ayudes a ver por dónde ir. Pero no se llenen ustedes de la mochila de tengo que responderle yo a todo el mundo de lo que tengo, porque estoy procesando, estoy aprendiendo, y el otro quiere saber todo ya, y además de quiere saber todo ya, es un familiar o es un amigo que quiere... ¿Por dónde vamos? Bueno, primero que nada, déjame entender lo que tengo yo. Y ahí yo te digo, no puedo con esto,
te paso la posta, instruite, haz las preguntas que tenga que hacer ahí, o nos instruimos juntos y leemos la brújula, capaz en toda la familia, o una reunión familiar. Si un día quieren hacer una videollamada o una reunión con EMUR, podemos hacerlo. Le podemos explicar al otro lo que pasa, lo que está pasando. No somos médicos, lo tienen claro. Somos personas que tenemos más tiempo con esto y que estamos de este lado, que ojalá que cuando hagamos un llamado para voluntariado nos empiecen a ayudar a pasarnos la posta, porque en esto de la carrera que hablaban los chicos de Halcones, a veces pasarse la posta está bueno, estamos a veces solas, no porque estemos solas sin ustedes, estamos solas en esta directiva y a veces también hay que descansar y pasarle un poquito la posta al otro. Eso, de la única forma es que ustedes golpeen la puerta y digan, bueno, yo estoy... ¡La libreta! ¡Bien! ¡Felicitaciones! Tenemos libreta. Voy a hacer un book de libretas para el año que viene, porque estuve pidiendo. El que no vio mi charla, que como le dije, estuve rezongando gente, pero valió la pena, véala, está en el canal de YouTube, y instruyo mucho sobre la libreta y lo que habló Valeria hoy, que están 2 charlas encadenadas, la de Valeria y la mía, tienen que ver una con la otra. Valeria obviamente que da lo técnico y lo médico, y habla de los medicamentos, por qué tenemos los que tenemos, por qué otros no, cómo llegaron a tener los que tenemos, y yo les hablo de cómo llegar a ellos en forma más ordenada, y eso que trajo ella ahí es un símbolo de que sin una libreta todo esto que les pueden explicar no se puede, porque la mente no da, porque el celular se apaga, porque no tenemos tanta memoria, y en los 15 minutos de gloria que son con el neurólogo demoraron mucho en llegar. Entonces cuando lleguen, que estén óptimos los minutos, que sean óptimos. Gracias por la libreta.